Bienvenidos amigos a la cueva de la testosterona. Hoy nos adentramos en los oscuros confines de la sociedad norteamericana, emergiendo con una joya de la cinematografía, American History X, una película cuyo impacto continúa resonando con fuerza 2 décadas después de su estreno. Antes de que comience el vídeo, asegúrate de estar cómodo, tenga a mano tu bebida favorita, relájate y prepárate para disfrutar del contenido que hemos preparado especialmente para ti. Comencemos. American History X nació de la pluma de David McKenna, que fue inspirado por los brutales acontecimientos reales de la violencia racial en América. El director Tony Kaye añadió su visión única, creando un lienzo crudo y brutal de odio y de redención. Sin embargo, la producción estuvo llena de controversias. Kaye y el protagonista principal, Edward Norton, que conocemos todos, tuvieron muchos desacuerdos durante la edición de la película, al punto que Kaye intentó quitar su nombre del proyecto. Pero, a pesar de esto, la película persiguió y Norton consiguió que su versión de American History X fuera la que llegara a las salas de cine, que creo que no vi la otra y nadie sabe, pero creo que es acertado. El joven Daniel Vineyard, que es Edward Furlong, el chico de Terminator 2, residente de Los Ángeles, también basada en Terminator 2, a sus 15 años se revela como un neonazi problemático. Un ensayo escolar basado en Mi lucha, Mein Kampf, de Adolf Hitler, genera controversia en su clase de historia americana y provoca la indignación de su profesor judío, como es lógico. Ante el persistente comportamiento rebelde de Daniel, pues el docente exige que lo saquen a la calle, pero en medio de la tormenta aparece Bob Avery Brooks, el director afroamericano del colegio, quien, en lugar de abandonar a Daniel, decide tomarlo bajo su ala. No me voy a dar por vencido con este chico. Enseñándole en su propia oficina sesiones que denomina American History X. Como tarea inicial, le encomienda redactar sobre la experiencia carcelaria de su hermano mayor, Derek Vineyard, ¿vale? No es Daniel, el otro es Derek. Edward Norton, un puto actorazo, quien está a punto de recuperar su libertad. O sea, que está en la trena y lleva un tiempo ahí y va a salir. Y este chico con problemas. Derek es un líder influyente dentro de un grupo neonazi. O sea, estamos hablando del hermano grande de Edward Furlong, que termina tras las rejas por dar muerte a 2 jóvenes afroamericanos que intentan robar su coche. Claro, si tratan de robar tu coche, pues ¿qué haces, no? ¿Cómo reaccionas? En fin, todo esto es un poco... Pon en los comentarios cómo puedes reaccionar si ves que te intentan robar el coche. Claro, lo ideal es no reaccionar con una violencia la cual te puede meter preso. De algún modo tienes que reaccionar, me explico. Pero en el pasado, Derek había sido un adolescente ordinario, destacándose como un alumno sobresaliente bajo la tutela del mismísimo Sweeney. Vivía alejado de cualquier tipo de protesta hasta la trágica muerte de su padre, un bombero en un incendio. En medio de su duelo, expresó en una entrevista televisiva su creencia de que las minorías étnicas, favorecidas por el gobierno, habían sido la causa de su tragedia. ¿Cómo cree que me siento? Están siendo asesinados por parásitos. Este radical discurso captó la atención de Cameron Alexander, Stacy Keach, el líder manipulador de un grupo neonazi local. Bajo su influencia, Derek, el prota, digamos, se transforma en una figura agresiva que potencia el movimiento neonazi. Desde aquel entonces, luce su cabeza afeitada, ropas que enseñan los tatuajes que tiene, los símbolos nazis, etc. Inmerso en el recuerdo de su infancia, Daniel, el chiquillo, inicia su ensayo rememorando cómo Derek y sus amigos solían defender su territorio al enfrentarse violentamente a personas de otras etnias. La tensión alcanzó su punto máximo durante un encendido duelo en la cancha de baloncesto, que se enfrentaron a un grupo de jóvenes afroamericanos. Era más que un simple juego, era una lucha feroz por el control y el respeto de las calles de su vecindario. Acábalos, Derek. Patea algunos traseros. Las vibraciones del enfrentamiento traspasaron los límites del parque y el estruendo del juego resonó hasta el anochecer. Las chispas de rencor que se generaron durante el partido no se apagaron con el último zumbido del cronómetro. Más bien, se avivaron, incendiando el aire con una promesa tácita de represalias. Bien hecho, hermano. A medida que la oscuridad envolvía la ciudad, los rivales, llevados por el deseo de venganza, hicieron una visita no solicitada al hogar de los hermanos Vineyard. Los susurros de la brisa nocturna parecían presagiar una tormenta de conflictos que se avecinaba. En medio de la calma, en la intimidad de su hogar, Derek y su novia se encontraban enredados en un apasionado baile de amor, completamente ajenos a las tensiones que se cocían afuera. Los sonidos del placer y murmullo de los cuerpos en movimiento llenaban la habitación. Las paredes parecían vibrar con la intensidad del acto. Cada jadeo, cada gemido,
marcaba un ritmo frenético que se entrelazaba con la sinfonía nocturna que se desplegaba fuera de su espacio seguro. Sin embargo, como un abrupto corte en la música, el ruido del exterior irrumpió en su santuario de placer, cortando a través de la niebla de pasión que los envolvía. Derek se detuvo, su corazón latiendo con un ritmo alarmante no por el acto amoroso, sino por el temor a lo que estos ruidos anunciaban. Su novia, aún desconcertada por la interrupción, observó cómo su amante se vestía rápidamente, el brillo de preocupación en sus ojos oscureciendo la luz de pasión de momentos antes. Pronto, Derek se encontraba en medio de una confrontación que cambiaría el curso de su vida para siempre. El velo de la noche se rasgó con la violencia de un tiroteo. En cuanto Derek salió de su casa, casi como si su presencia hubiese sido el catalizador, se desató una vorágine de balas. El tiempo pareció distorsionarse. Las luces de los disparos se reflejaban en los ojos de Derek, llenando su mirada con una mezcla de furia y de miedo. El sonido ensordecedor del fuego cruzado reverbaba a sus oídos, casi ahogando el latido acelerado de su corazón. El aire nocturno, antes perfumado con la calma y la intimidad, ahora estaba impregnado del olor metálico de pólvora y del miedo. El asfalto, antes una tranquila calzada, ahora se había transformado en un caótico campo de batalla. En medio de esta sinfonía de violencia, Derek se encontró enfrentado a una decisión que marcaría su destino y el de su familia para siempre. La noche estaba marcada por un silencio escalofriante, interrumpido solo por los jadeos y los gemidos de dolor de uno de los intrusos heridos. Sus compinches habían abandonado a este desafortunado, quien yacía vulnerable en la fría acera. En este escenario desolado, Derek se acercó con una determinación helada en su mirada. Había un destello siniestro en sus ojos mientras observaba al intruso herido. Su figura imponente recortaba contra la penumbra. «Apoya la cabeza en el bordillo», ordenó Derek con una voz gélida que resonaba en el aire quieto. Te metiste con el hombre equivocado. El intruso, aterrado, pero demasiado debilitado para resistirse, obedeció con un estremecimiento de miedo. Mi padre me dio esa camioneta, pedazo de mierda. Voy a darte una lección ahora. La cabeza del intruso quedó posicionada precariamente en el borde de la acera, su rostro marcado por el terror y el entendimiento. Un recordatorio crudo de la violencia desatada. La acera estaba manchada con un rastro oscuro y en medio de todo, la figura de Derek se destacaba, solitaria y amenazante. Su brutal acto marcando el final de una noche de terror. Observando desde la sombra y seguridad de su hogar, se encontraba Daniel, atrapado en la dualidad del miedo y la fascinación, sus ojos muy abiertos y su respiración contenida. Presenciaba el desenlace macabro que se desarrollaba en el exterior. La figura de su hermano mayor, Derek, se delineaba con una firmeza contra la contraluz de la calle, un retrato impactante de brutalidad y violencia que le marcaría para siempre. Cada detalle, cada movimiento, cada sonido de horror que acontecía quedaba grabado en su mente con una nitidez que superaba cualquier pesadilla. Aunque el asesinato fue en defensa propia, Derek fue condenado por homicidio en segundo grado y sentenciado a 3 años, que se me hace poco. O sea que sí, su hermano lo salvó. A pesar de todo, Daniel idolatra a Derek, a su hermano, y sigue sus huellas de forma errónea. Incluso llega a defender a un chico de un compañero afroamericano en la escuela esa misma semana. ¿Quieres algo también, perra? Al ser liberado, Derek es una sombra de su antiguo yo para aquellos que lo conocen. Su fuerza, agresividad, ha dado paso a una actitud tranquila y apacible. Su pelo ha crecido, oculta los tatuajes con ropa y muestra indiferencias hacia el movimiento neonazi que lo espera ansioso para retomar la lucha contra otras etnias. ¿Qué pasa? ¿Estás muy grande para darme un abrazo? En una tensa visita a Cameron esa noche, Derek le advierte que dejará el grupo y que no quiere que se acerquen a su familia. La noche termina con amenazas contra Derek y su familia. Daniel, presente durante el altercado, confronta a Derek, acusándolo de traición y exigiendo explicaciones. Derek, comprendiendo que la única forma de que su hermano entienda, decide compartir su experiencia en prisión. Tú no quieres ser así. No. Es en serio, no es divertido. Dentro de las paredes de prisión, Derek pronto descubre que los reclusos se agrupan por etnia e ideología en busca de protección. Se une a la hermandad aria, los neonazis de la cárcel. Pero su labor le obliga a trabajar en la lavandería junto a Lamont, Guy Torry, un recluso afroamericano amigable,
aunque inicialmente Derek se mantiene en silencio, por sus convicciones. Con el paso del tiempo, se siente cada vez más desconcertado por la conducta de sus compañeros neonazis, que para mantener la paz compran drogas a los presos y las distribuyen entre los suyos. Para Derek, este comportamiento contradice su supuesta superioridad racial. Mientras tanto, a regañadientes, Alguien debería decirle algo, amigo. Eso apesta. empieza a congeniar con Lamont, el afroamericano, cuya actitud optimista finalmente rompe su frialdad y forja una amistad. Ya sé, solo soy un tonto y estúpido negro. Eso es. Así se hace. Es así como descubre que, mientras él recibía una condena de 3 años por asesinato, Lamont, debido a su color de piel, cumple 6 años por el robo de un televisor, resistencia al arresto y agresión a los oficiales, aunque intentó rendirse pacíficamente, pero tuvo la desgracia de ser aprehendido por 2 oficiales blancos. Su amistad con Lamont incomoda a los demás neonazis, pero Derek los ignora, al considerarlos también traidores a su ideología. No obstante, un día es emboscado y brutalmente atacado en las duchas, un castigo que lo deja hospitalizado en la enfermería durante días. Solo Sweeney, quien lo visitaba regularmente con la esperanza de lograr un cambio en él, se entera. Sweeney le confiesa que, como Derek, también odiaba un sistema que oprimía a su gente, pero que su odio no sirvió de nada. Le insta a reflexionar preguntándole: ¿ha mejorado algo en tu vida por todo lo que has hecho? A través de lágrimas, Derek reconoce las mentiras en las que había estado viviendo durante mucho tiempo. Con la guía de Sweeney, comienza a ver las cosas de manera diferente. Pasa mucho tiempo reflexionando en soledad. Tienes que hacer las preguntas correctas. Deja crecer su cabello y lee libros que Sweeney le proporcionaría. Tras recibir el alta médica y quedarse sin la protección de los neonazis, se convierte en un objetivo fácil para otros presos. Pero, para su sorpresa, nadie se atreve a hacerle daño. El día de su liberación, se despide de Lamont y, aunque no es mencionado, Derek deduce que fue Lamont quien intervino para protegerlo durante todo ese tiempo. O sea, Derek, el grande, cree que Lamont, su amigo, el amigo de Edward Furlong, fue quien ayudó para protegerlo en la que es chungo. Vamos, viejo, ya lárgate de aquí, camina. Viejo, no me debes nada, ¿entiendes? Habiendo comprendido la experiencia de su hermano, y aunque le cuesta mucho, Daniel decide repensar su vida y emula la transformación que ha observado en Derek. Derek está mucho más tranquilo. No estoy diciéndote qué hacer, porque te quiero y eres mi mejor amigo. Esa noche, luego de remover todos los objetos y símbolos neonazis de su hogar con la ayuda de Derek, finaliza su redacción. Tras reflexionar, recuerda que su padre fue quien originalmente alimentó los prejuicios de Derek, con sus constantes quejas sobre las minorías y las políticas de inclusión, etc., alegando que estaba obligado a pasar por alto a los trabajadores blancos más cualificados para asignar esos puestos a personas de color debido a la exigencia legal de garantizar un porcentaje mínimo de empleo durante el tema de las minorías étnicas, que todavía sigue. Y bueno, a mí me parece algo que es bastante obvio que una persona obtenga un trabajo independientemente de su color de piel. Al día siguiente, mientras Derek lleva a Daniel a la escuela, hacen una parada en una cafetería, donde pronto son visitados por Sweeney y un policía. El oficial de policía intenta persuadir a Derek para que colabore con las autoridades y desmantele el grupo de Cameron, pero él es reacio, deseando romper todos los vínculos con su antigua vida. ¿Qué no ve que estoy tratando de sacar a mi familia de todo esto? No sé. No obstante, finalmente acepta y promete hablar después de dejar a Daniel en la escuela. A su llegada, Daniel es emboscado en los baños de la escuela por el joven afroamericano con quien había tenido un altercado días antes, ¿os acordáis? El chico dispara a Daniel con una pistola y huye. La película termina con la llegada de Sweeney y Derek en los baños, donde un devastado Derek, su hermano, llora sosteniendo el cuerpo sin vida de Daniel en sus brazos. Una parte muy triste y muy emotiva. El epílogo de la película es el ensayo de Daniel, Historia Americana X, donde él pretende que exista un mundo de reconciliación y rechaza una vida gobernada por el odio. Bueno, algunas curiosidades de la película ya en un tono un poco más distendido. Edward Norton, la versión mercadona de Brad Pitt en la película Fight Club, ganó casi 14 kilos, de masa muscular, ya los quisiera yo, para representar con gran autenticidad a su personaje, Derek. Su dedicación y esfuerzo se ven reflejados en la figura que representa en la... Sí, se nota.
Para aquellos con un oído de palabrotas, es posible que hayan notado que la palabra fuck, como diría Tony Montana, fuck, what the fuck, man? What the fuck it is? You fucking with me? You fuck with the best, you know? Se pronuncia nada menos que 206 veces en la película. Joder, habría que ver, el fuck es como el joder español, ¿no? El chinga mexicano. De tu madre, güey. Un testimonio de la cruda realidad y el lenguaje explícito que los personajes utilizan en su vida cotidiana. La escena donde Derek rompe la mandíbula del intruso en la acera fue casi eliminada por ser demasiado cruda. Gente, esto hoy día sería algo inaudito en 2023, ver esta escena. Gente, tened en cuenta que en el 2023 esta película no saldría a ninguna plataforma. Pero gracias a la intervención de Norton, no solo se mantuvo, sino que se convirtió en una que no tiene sentido. Por último, pero no menos importante, te sorprendería saber que el papel de Derek, o sea, el hermano mayor, ¿no?, fue inicialmente ofrecida al mismísimo Joaquín Phoenix, un actorazo. El nuevo Joker de 2019 es un puto actorazo que no ha hecho una película mal en su vida, me parece. Es un grandísimo actor. Hubiera sido interesante ver a Joaquín Phoenix también como el hermano de Daniel. Sin embargo, lo rechazó rotundamente por considerar que la temática era repugnante. De esta forma, llegamos al fin de nuestro viaje a través de esta inquietante pero poderosa película. Como hemos visto, esta historia nos muestra de una manera impactante cómo el odio y la violencia pueden desgarrar a las familias y a las comunidades, creando una situación en la que el odio genera más odio. Esto es cierto. Es un final que duele mucho, pero es, digamos que, la moraleja oficial de la película. Pero hay que sacar incluso más lecciones de esta historia, más sutiles pero igualmente potente, que queremos destacar en nuestra discusión de hoy. Es un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea tu pasado, siempre podemos tomar la decisión de buscar un camino mejor. Mirad a Derek, un hombre que en sus años más jóvenes y tras la muerte de su padre, se dejó arrastrar por el odio, la intolerancia, y se encontró en uno de los lugares más oscuros que uno podría imaginar, una prisión. Pero, en vez de permitir que la desesperanza lo consumiera, aprovechó la oportunidad para buscar un cambio personal profundo, lo cual es algo muy inteligente, muy difícil de hacer y fácil de decir, pero muy inteligente. En su tiempo tras las rejas, Derek eligió abrir su mente y expandir sus horizontes a través de la lectura y el aprendizaje. Recordemos que esto es muy masculino. El hecho de estar más tranquilo, el hecho de vivir con paz y tranquilidad y calma, no significa no ser un alfa o ser una persona potente o un sigma, como se dice ahora también. Eso significa que eres una persona consciente. Al leer libros, le ofrecieron una ventaja a un mundo más allá de su estrecha visión de vida, que muchas veces es lo que pasa. Tenemos una visión de vida muy peculiar, muy cercana y muy estrecha, y no miramos el bosque, sino un árbol. A través de ello, adquirió conocimientos que desafiaron su visión del mundo y de sí mismo, y en ese proceso descubrió una verdad fundamental.